El egregor y los nacionalismos. La primera vez que escuché el concepto de egregor fue en una conversación con una amiga que me contaba cómo unos magos, por llamarlos de alguna forma, ellos tenían otras denominaciones, claro, para referirse a ellos mismos, unos magos que conocía luchaban contra estos entes. Los eventos en concreto ocurrieron unos en los Altos Mirandinos y otros en el estado Mérida, ambos acá en Venezuela. Cuando me los describió, era como si estuviera viendo los Obscurial del universo de Harry Potter, pero estaba completamente seguro que no se habían robado el concepto de allí. Eran unos entes que habitaban lugares. A veces se pegaban a las personas, pero en general era como si se hubiesen pegado a las paredes y al techo de un sitio en concreto. Habitaban casas, cuartos, salones, pisos, etc. Nunca entró en muchos detalles conmigo porque obviamente yo era un profano y ellos pertenecían a los Rosacruces. Y aunque son una secta bastante abierta y dispuesta a compartir el conocimiento y todo eso, el secretismo y la jerarquía del conocimiento que manejan es también otra de sus características. De hecho, algunas órdenes tienen grados como la masonería, pero no parece haber un acuerdo común entre ellos. Existen muchas jerarquías diferentes y muchas formas de clasificación. Pero, ya que estamos en estas, vamos a establecer unas cuantas diferencias entre el concepto de Obscurial y el de egregor. Como mencionamos al comienzo, en el universo de Harry Potter, un Obscurial es una energía parásita que surge en un mago impedido de usar su poder, es decir, es la manifestación de la represión a su alrededor y de la respuesta que él mismo da al volcar esa violencia exterior contra sí mismo. En ese sentido, un Obscurial se comporta como una depresión, incluso en los términos de Freud, porque Freud mismo dijo que la depresión es agresión dirigida contra uno mismo, es agresión interiorizada. Un egregor, aunque también es construido por todos, no se fija en una persona ni es causado por una única persona, sino por varias. Aunque algunas interpretaciones de los Rosacruz indican que sí puede ser comenzado por un único individuo, pero siempre está presente el colectivo, que es el que lo alimenta, el que lo hace crecer. Es una energía parásita también, pero requiere de algo en lo que manifestarse, un símbolo, un objeto, un espacio concreto que debe habitar. Hace años un amigo me dijo que la Iglesia Católica y el cristianismo usaban magia negra porque empleaban egregores en sus templos. En cada templo, en cada iglesia, habitaba un egregor. Él me preguntó algo así como, ¿no has notado que siempre que entras a una iglesia hay algo que hace que no puedas hablar en voz alta? Es decir, de poder puedes, pero al alzar la voz algo te incomoda. Es como una especie de presión en el aire. Algunas paredes, en los tapices, en los vitrales, te oprime y te obliga a tomar ciertas posturas y ciertas formas de caminar y de moverte. No quería con esto decir que ibas, por supuesto, a comportarte como un feligrés en el acto apenas entraras a la iglesia, pero sí que ibas a notar una especie de presión a tu alrededor. Una presión que no ibas a lograr saber de dónde provenía o que no parecía provenir de ningún lugar en concreto. Eso es el egregor. Durante generaciones, en esa iglesia, las personas han venido todos los días y han rezado con fervor, con miedo, con tedio, con temor o con esperanza y aprensión. Han sido años enteros de personas cantando y creando ecos en las paredes, llorando en silencio, confesando crímenes o nimiedades en los confesionarios, años de sexualidad adolescente reprimida y de energía sexual canalizada en forma de actos rituales. Cada día, 3 veces al día, durante 200 o 300 años, no sé, un hombre imbuido de traje y sotana, impregnado en inciensos, se ha parado a arengar a las multitudes en el sermón de la misa. Eso ha hecho que ese edificio forme un punto mágico, una coordenada espiritual para los pobladores de esa región, para esa comunidad. Y una coordenada espiritual no es cualquier cosa. ¿Saben lo que es una coordenada espiritual? Es un vínculo profundo que alguien tiene con su entorno, pero en un plano simbólico. Cuando Úrsula Guarán llegó a Macondo, en la novela 100 años de soledad de García Márquez, sentía que no pertenecía a ese sitio porque era un pueblo joven donde nadie superaba los 30 años y nadie se había muerto aún.
Pero cuando tuvieron el primer fallecido, supieron que se iban a quedar allí para siempre. Y creo que Úrsula se lo menciona a José Arcadio diciéndole que ellos ya no se van a ir de allí. Mis coordenadas espirituales son unos puntos de referencia que me sitúan a mí como sujeto dentro de la comunidad y la geografía, dentro del entorno natural, porque me ayudan a constituir a lo geográfico como sujeto también, una especie de otro que está más allá de lo humano y asociado con la muerte y con lo espiritual. Puede que seas un alto ejecutivo luchando contra abogados y empresarios en los Estados Unidos, pero sabes que los restos de tus padres están enterrados en un cementerio en algún lejano pueblo en Latinoamérica. Esa es una coordenada espiritual. Te dice quién eres y le da un peso y un valor específico a ese ente geográfico que es un más allá de lo humano. Un otro no humano, el espacio como sujeto. Puede que estés peleando con tu identidad y reniegues de tus antepasados y de las tradiciones indígenas o católicas, porque eres ahora un hombre o una mujer moderna, pero si ese es tu caso, es una prueba incluso más irrefutable que esa coordenada espiritual y esa identidad te definen, aunque en este caso te definen por oposición como renegado. Una iglesia es también una coordenada espiritual. Es el punto en el que estableces la comunión con tu Dios, y el acto ritual de comer la carne de Cristo y beber de su sangre, en una metáfora caníbal, es casi una misa negra realmente. Cada semana conmemoramos la muerte de Cristo y devoramos su carne y bebemos su sangre colectivamente. Y en este acto de complicidad colectiva es en donde simbolizamos su martirio. Es allí que se fortalecen los lazos y la identidad de la comunidad. El egregor sería una especie de energía autónoma que se funda en esos sitios. Y basta con compartir algunos pocos símbolos para sentir su poder, porque si ciertamente eres un extranjero que viene entrando, son pocas las cosas que podrás percibir, a pesar de que algunos códigos y algunas simbologías son universales. La misma rebelión de los jóvenes ateos que buscaban escapar de ese entorno se expresaba en su constante respeto por la belleza de los templos y la paz que les transmitía al estar allí, porque, salvo por contadas excepciones, no he conocido a un solo ateo que no exprese la paz que le transmite el interior de una iglesia. Y así como una iglesia produce su propio egregor, que ayuda a seguir dominando y cocinando a los creyentes, reafirmándose en cada misa y en cada acto, alimentándose de los rituales religiosos y de la energía que vierten los creyentes, energía producida además por el temor a la muerte, por la represión sexual, el miedo a la exclusión del grupo, la envidia y el rencor, porque no hay sitio que mezcle más envidias y rencores que los hombres y mujeres que se reúnen en la misa a las 5 de la tarde, y bueno, el amor y el deseo y todo eso, etc. Así como este egregor se encuentra allí y se alimenta de todo eso, también existen unos egregores mucho más elaborados. Si entran en la Wikipedia y buscan el artículo sobre los egregor, leerán del ejemplo de los equipos de fútbol y de cómo lo van formando, incidiendo en el carácter del hincha y su conducta dentro y fuera del estadio y todo eso, pero yo prefiero otro ejemplo mucho más interesante. Podemos hablar del egregor de una nación. En Latinoamérica, las naciones no surgieron así como así. El día que declararon su independencia no fue realmente el momento de su nacimiento como tal. Fue un largo proceso y se constituyó en base a cruentas batallas, asesinatos, masacres, largas pugnas políticas y momentos de decisión críticos y difíciles. Algunos momentos son incluso simples procedimientos burocráticos. Solo piensen que un conjunto de conspiradores decidieron unirse para poder asegurar su supervivencia económica y política y decidieron romper con la corona española, constituyéndose en un nuevo estado. Contrataron mercenarios, compraron armas, crearon una bandera, pero esas banderas y esos símbolos debían reflejar en parte la cultura que ya existía, es decir, empleaban símbolos que ya ayudaban a cohesionar y dirigirlos a los que ya vivían allí, pero al mismo tiempo les ayudaba a redefinirse. Crearon canciones de guerra que luego se convirtieron en himnos, canciones que los ejércitos cantaban cuando se dirigían a morir y a matar.
Allí es donde digo, voy a hacer un paréntesis, allí es donde digo que las canciones no son simple estética. Tú no cantas una canción antes de morir porque sea bonita. Y por muy hermosa que sea una canción como el himno de la Federación, cuando quienes la cantan son una tropa de hombres que avanzan hacia ti con cabezas insertadas en las puntas de una lanza, eso ya no es estética simplemente. Eso es algo más, algo mucho más profundo. Estos hombres que pelearon por el control del territorio, que murieron en los campos de batalla y decapitaron y ejecutaron gobernantes y enemigos en las plazas públicas, y toda la sangre de los enemigos que sirvió para forjar ese egregor, mediante el terror, la ira y la rabia, la electricidad que se siente antes de una conflagración. Y bueno, si alguna vez han estado durante unas protestas, saben a qué me refiero con esa electricidad que se siente en el aire. Hay una tensión que te llena de emoción y que espera resolverse, que dispara la adrenalina. Eso se siente multiplicado 1000 veces cuando en los eventos se oyen disparos y explosiones. Cuando estás en medio de una marcha o una concentración y de pronto oyes una ráfaga de una ametralladora .50, que es un sonido atronador que si no lo has escuchado nunca, es como si alguien te metiera un shot de adrenalina directo en el corazón. Todo se paraliza y solo piensas, hay que cubrirse. No puedo ni imaginar eso en una batalla de verdad, en un frente de guerra como en el caso del Donbass en este momento, o un choque de ejércitos, o una carga de machetes, que es, creo que 1000 veces más pavorosa. Pero, ¿creen que no podía haber un egregor asociado a la nación que se manifiesta en las canciones de guerra, en los escudos, en las murallas de los castillos y en las banderas de los regimientos? En Ucrania, el regimiento neonazi Azov se preparó para la batalla de Mariupol con rituales llenos de simbologías nacionalistas y neonazis que les reafirmaban su identidad y les daba una dimensión espiritual que les ayudaba a prepararse para matar y para morir. Quiero decir con esto que el egregor sea la esencia del espíritu del nacionalismo profundo y fanático dentro de la Alemania nazi o de la Ucrania nacionalista o de los países latinoamericanos. Bueno, no estoy afirmando eso en realidad. Pero volviendo a lo que discutimos en el apartado anterior, los conceptos de la magia, mucho más ambiguos y llenos de analogías en vez de definiciones, nos permiten llegar a una explicación igualmente profunda de los fenómenos de la historia y de la antropología, de la sociología y de la política. No pueden decirme que no es una forma interesante de interpretar nuestro mundo y nuestra realidad. ¿Siguen creyendo que llevar un sacerdote y un mago como consejero a la batalla, como se hacía durante la antigüedad, era una estupidez? Creo que debemos reevaluar nuestros propios prejuicios y prerrogativas en el pensamiento occidental moderno antes de emitir juicios tan tajantes como ese. Siento que a veces subestimamos muchísimo el papel del pensamiento mágico, del sacerdote, de la religión, del lado místico dentro de los movimientos políticos, dentro de los movimientos sociales y dentro de toda la historia. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de un episodio de nuestro podcast En la esquina del semán. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todas nuestras publicaciones y, si el contenido te gusta, no dudes en compartirlo con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como @enlaesquinadelsemán y puedes encontrarme en Twitter como @GabrielFénix. Encontrarás todos los enlaces, incluido Spotify, abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte y compartir.